Conversamos con Rodrigo Salas, quien es director de promoción turística de Ecuador. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Rodrigo, cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra actualmente, el turismo receptivo en Ecuador? ¿Cómo van las cosas? Bueno, en principio está bastante parecido a lo que está sucediendo en el mundo, es decir, tuvimos un año de crisis mundial en donde se afectó bastante la parte turística. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido un impacto tan negativo como la OMT indicaba que se iba a cerrar al final del año. Nosotros al final del año tenemos una pequeña baja de 3.50% de visitantes desde el país. Eso equivale más o menos a algo de 30 y algo mil más o menos visitantes menos que llegaron al país. Sin embargo, en los principales mercados emisores se han mantenido los números y sobre todo el porcentaje de gasto turístico en cambio se ha incrementado. Es decir, si bien es cierto hemos tenido una pequeña baja en cuanto a número de visitantes, tenemos un gasto turístico que se ha incrementado. Entonces, es decir, estamos viendo que hay una afectación mundial al turismo, pero de acuerdo a las debidas precauciones que hemos tomado, de acuerdo a las campañas de promoción continuas que se han llevado a cabo también en los principales mercados, hemos logrado mantenernos, como se dice, a flote, ¿no? Es decir, estamos todavía corriendo y corriendo más rápido porque el tiempo así lo necesita. Algunas revistas importantes en el mundo calificaron no hace mucho, creo que fue el año pasado o el anteaño, a Ecuador como uno de los 10 destinos más importantes a visitar en el mundo. ¿Qué opináis de eso? Sí, sobre todo es importantísimo para nosotros porque antes posiblemente hubiera sido Galápagos, uno de los 10 destinos más importantes. Hemos logrado finalmente empezar ya un proceso de enlace, que se conozca que las Islas Galápagos pertenecen al Ecuador y que más allá de eso no solamente Galápagos es un punto de visitantes interesante, sino también el Ecuador continental. Es decir, no restar la importancia a Galápagos para nada, sino más bien también anclar al Ecuador continental. Y yo creo que en parte es fruto, digamos, de las acciones de promoción que el Ecuador ha llevado a cabo, básicamente porque las acciones de promoción que el Ecuador lleva no son tiros al aire, sino que son parte de un plan estructurado de mercadeo y promoción en los mercados que están ya seleccionados y se están viendo ya los resultados. Anteriormente estuve en algunas ferias de turismo en Ecuador y también, aparte de promocionar Ecuador para el mundo, el Ministerio de Turismo creo que también tenía la idea de promocionar el país a los connacionales, ¿no? A los mismos ecuatorianos para que pudieran conocer su país y tener ventajas, creo, ¿no? Sí, hay muchos puntos importantes alrededor de esto. Primero, en España prácticamente están de las colonias más grandes de ecuatorianos. Si digamos que existen, por decir cualquier número, no estoy muy seguro cuántos son, pero por decir cualquier número, digamos que hay entre 400.000 a 500.000 ecuatorianos en España. Si los educamos bien a ellos, primero, son un turismo potencial para el Ecuador, que regresen al Ecuador, hagan turismo y luego regresen acá a España, donde están muchos de ellos ya incluso nacionalizados. Segundo, si les damos el discurso apropiado, tenemos 500.000 puntos de información turística en España, porque cualquier ecuatoriano podría hablar de las bondades que tiene el Ecuador, de los atractivos que tiene y cómo disfrutarlo. Entonces, vemos que tienen muchos enlaces. Ahora hay muchas familias mixtas, muchas familias compuestas ahora en España, ecuatorianos españoles, españoles ecuatorianos, etcétera, etcétera. Y vemos que muchos de esos ecuatorianos cuando llegan al Ecuador, llegan acompañados de su pareja y 3 o 4 amigos españoles más. Entonces vemos que una de las potencialidades de visitación desde España al Ecuador es justamente estas coyunturas. Es decir, sí, regresa un ecuatoriano de visita, pero ese ecuatoriano que regresa se viene jalando 4 más. Y esos 4 más nos incrementan las cifras de visitantes del Ecuador a España, que de hecho el año 2009 se incrementaron en cerca de 5.000 a 6.000 visitantes españoles. Entonces vemos oportunidades de crecimiento. Si tuvieras que vender Ecuador, ¿qué le dirías a los potenciales turistas que te están viendo? Te dejo los micrófonos. Lo mismo que dice nuestro plan de marketing, es decir, el Ecuador tiene 4 regiones naturales. Nosotros desde la escuela las hemos estudiado, las hemos visto y ahora promocionalmente hablamos de los 4 mundos, porque son 4 mundos completamente diferentes. Tenemos los Galápagos, tenemos la costa, tenemos los Andes y la Amazonía. Es decir, tenemos una selva tropical y luego después de poco tiempo, de un vuelo de 30 minutos o de 3 horas en automóvil, estás en el páramo, en el frío, donde el aire es mucho más fresco, no es húmedo. Y luego 4 horas más allá, estás frente al Pacífico. Y luego más allá tenemos a 1.000 kilómetros las Islas Galápagos, que son el laboratorio de la evolución, que Charles Darwin basó su teoría en todo lo que vio allí. Entonces, si vemos todo lo que tenemos en el segundo país más pequeño de Sudamérica, entonces... Y la comida. Y la comida, ojo, porque claro, tenemos una geografía tan diversa que las personas también son diversas. Y como las personas son diversas y la geografía es diversa, entonces tenemos comida diversa. Puedes tener comida de mar en el Pacífico, puedes tener comida de los Andes o de la Amazonía o de Galápagos en cualquiera de las regiones, que también es un punto muy interesante para los visitantes.
De nada a ti.